Bienvenidos a Abriendo Puertas, un viaje a través de la cultura, acompañado de invitados que hoy construyen historias únicas. Prepárate para inspirarte sin límites. Abriendo Puertas con Bernardo Noval. Muy buenas tardes a todos, soy Bernardo Noval y bienvenidos a Abriendo Puertas con Bernardo Noval. Estoy aquí con Patrick Lolliger, un gran mexicano remero que ha trascendido en el mundo del deporte, del canotaje y sobre todo ha ganado en los Juegos Olímpicos algunas medallas. Nos gustaría que nos cuentes, Patrick, primero bienvenido, y que nos cuentes un poco más de ti y de cómo esta pasión la has logrado transformar en tantas medallas. Pues sí, bueno, primero muchísimas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto volverte a ver después de varios años. Y sí, eso es una pasión. Mucha gente pregunta por qué el remo, ¿no? Un deporte que no es tan común aquí en México. Es muy común en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, pero en México realmente es un mundo muy chico el del remo. Claro. Pero lo que a mí me llevó ahí fue de chico, cuando yo tenía 13 años, tenía el pelo largo. Una vez me acuerdo, me confundían con niña. Traía yo como la moda de Suiza, que era más normal tener pelo largo de niño. Y de repente yo dije, me quiero poner fuerte. Ya no quiero que me estén confundiendo con niña. En vez de cortarme el pelo, no hubiera sido lo más fácil. Pero entonces dije, voy a meter a remar. Y esa fue la razón por la que decidí el remo, porque yo veía a los remeros que estaban altos, estaban fuertes. Y yo decía, yo quiero estar así. Ya empecé a remar e hice increíbles amigos. Conocí a mi esposa también desde los 13 años allí en el remo. Empecé a viajar por todo el mundo desde esa edad. Y entonces, pues una cosa te lleva a la otra y estuve durante 21 años feliz de la vida siendo atleta de alto rendimiento en el remo. Y bueno, primero, qué historia, el gusto es mío también, me da mucho gusto volverte a ver, además siempre con historias de éxito. Efectivamente, bueno, yo sé que tú eres suizo también por tu padre y que además pues has hecho una carrera extraordinaria y también creo que has abierto un espectro y un parámetro importante en el deporte mexicano. Trabajar con el Comité Olímpico pues siempre es un reto, ¿no? Porque los recursos del deporte, a diferencia de otros países, son más limitados y bueno, como bien dices, tampoco es que hay una carrera de remeros mexicanos por excelencia, ¿no? No son los deportes de primera división del país. ¿Cómo logras generar una carrera de remeros o cómo te conviertes en el más importante del país? Por lo pronto en los años donde fuiste el que ganó, ¿no? Tantas medallas. Pues mira, yo siempre mucha gente me decía eso. No, ya retírate del remo, ya termina la carrera, porque lógicamente la carrera no la terminas en 4 años, te terminas 10 años porque metes mitad de carga, hay semestres que no metes porque estás viajando. Y yo decía, a ver, si esto es mi pasión, si esto es lo que de verdad me encanta, ¿por qué no voy a poder vivir de esto? Y empecé a conseguir patrocinios chicos, pero después fueron ya patrocinios más grandes. De tener chicos, ya de repente marcas más grandes me voltearon a ver. Yo iba a tocar 50 puertas para ver quién me quería patrocinar y una me decía que sí. Y así me la viví durante mi carrera deportiva hasta que digamos que pude vivir de eso y pude hacer un patrimonio de eso. Y fue realmente por las ganas de decir, yo me quiero dedicar a esto y para dedicarme a esto necesito también tener un mayor ingreso para pagarme también más competencias, pagarle a un entrenador mejor, pagarme estudios, todo ese tipo de cosas y lo logré hacer. Entonces sí, como dices, sí era algo que no se había hecho por lo menos en el remo y que tuve la suerte de poder hacerlo. Además, bueno, yo creo que el vivir de patrocinios es completamente la inercia de la industria del deporte en todo el mundo. Creo que no hay deporte sin patrocinios. Creo que es el perfecto lugar de exposure para una marca de exhibición donde pueden generar otras audiencias. Lo relaciona siempre con el reto, ¿no? En el deporte siempre es ganadores, triunfo, éxito, perseverancia. Creo que eso es la historia también de tu vida, porque como dices, desde niño querer transformarte en alguien que podía pues ser más grande, más fuerte, también habla de esa fuerza que has logrado en tu carrera, ¿no? Creo que es un ejemplo. Me parece que pues los Juegos Olímpicos son importantes. No sé cómo ves la industria del deporte hoy en México. A mí me gustaría preguntarte cómo está la generación de los remeros ahora y quiénes van a participar en estas Olimpiadas de este verano ya a la vuelta de la esquina. Pues mira, la industria del deporte sí ha cambiado mucho. Ahora, por ejemplo, las marcas voltean a ver también más por las redes sociales. Muchas veces igual y conoces más, por ejemplo, en el mundo de correr, que es como de los mundos más grandes del deporte, tanto amateur como profesional.
y conocen mucho más a los corredores amateurs que llevan muy bien sus redes sociales que tal vez al mejor mexicano. Ahora, por ejemplo, el mejor corredor mexicano de maratón que hace 2:10, que no logró calificar por unos segundos o un minuto, algo así, a Juegos Olímpicos, no tiene patrocinadores. Pero hay corredores que hacen 3 horas, 2:50, pero que llevan muy bien sus redes sociales y que tienen muchos patrocinadores. Entonces, sí ha cambiado mucho en donde ahora como atleta también tienes que estarte metiendo mucho en las redes sociales y tienes que estar trabajando esa parte, porque si no ahora las marcas no te voltean a ver. Todavía cuando a mí me empezaron a patrocinar era mucho por entrevistas, salías en revistas, salías en periódicos. Era, digamos, no más fácil, pero era otra manera, ¿no? Entonces, por esa parte sí ha cambiado mucho la industria del deporte. En el remo, ahorita van a ir 3 personas a los Juegos Olímpicos. Kenia Lechuga en mujeres, que van a hacer sus terceros Juegos Olímpicos, que es una remera increíble que ha logrado también romper todos los paradigmas y hacer todo lo que mucha gente no creía. ¿Por qué? Porque es una mujer chiquita de tamaño que en el remo sale totalmente de los estándares. Claro. Y ha logrado excelentes resultados. Y 2 chavitos también de Baja California, es uno de Baja California Norte, otro Baja California Sur, que son los primeros en calificar directamente desde un mundial, siendo los 7º mejores del mundo. Entonces, tienen muchas posibilidades más los 2 chavitos de poder ganar de poder estar en la final y hasta poder llegar a ganar una medalla olímpica. Y, por ejemplo, ellos 2 son de las personas que la gente no ubica por lo mismo. Se viven entrenando, pero sí a sus redes sociales les falta. Viven en lugares muy aislados donde tal vez tampoco van a entrevistas. Entonces, para ellos ganar una medalla olímpica sí sería abrirles el mundo y darse a conocer a todo. No, totalmente. Yo también creo que lo que dices es cierto. Creo que hay una labor ahora en las redes sociales y en la conquista. O sea, finalmente hoy los atletas también tienen que conquistar a sus consumidores, pero también tienen que conquistar a quienes los patrocinan y los promueven a nivel internacional. Creo que lo que me cuentas de Kenia y que lo que nos cuentas sobre el Comité Olímpico Mexicano deja el nombre de México en alto, pero seguramente con una gran competencia a nivel internacional, donde hay más recursos, más preparación. ¿Cuál crees que es el reto del Comité Olímpico Mexicano en el futuro? Creo que es importante ver cómo vamos a crecer esa serie de talentos y de atletas a nivel internacional. Pues mira, yo creo que lo que debería de hacer el Comité Olímpico Mexicano, la CONADE, es empezar a depender de patrocinadores, ya más bien de la iniciativa privada y no del gobierno. A diferencia de los países primermundistas como Estados Unidos, esos países no dependen nada del gobierno. Claro. Es totalmente con iniciativa privada. Y México, ese es el problema eso es lo que yo veo que les falta, que tampoco hay incentivos realmente para las empresas para apoyar el deporte. Hay algunos incentivos, pero realmente no son tan buenos para deducción de impuestos, en donde realmente lo que les dejan deducir es muy poco. Y creo que si empezara a cambiar eso, más empresas le empezarían a meter al deporte y empezaría a crecer mucho. Sí, se generaría una generación, valga la redundancia, habría una nueva generación de personas interesadas en dedicar su carrera al deporte y a hacer un patrimonio como tú lo has hecho, ¿no? Tú eres un ejemplo de cómo haberlo logrado, ¿no? Sí, totalmente, porque otra parte también difícil es cuando te retiras, ¿qué vas a hacer? Y si no has podido ahorrar, si no has podido invertir, es muy difícil de repente a los 35 años o hasta tal vez más grande, de repente retirarte y empezar a trabajar desde cero, cuando no tienes experiencia laboral. Tienes experiencia que en México no se toma en cuenta, ¿no? Como toda la experiencia que te da el deporte, todos los valores que te da. Pero esa parte es difícil. Entonces yo creo que ahí también la CONADE y Comité Olímpico podrían hacer algo para empezar a guiar más a los deportistas, que te deje una tranquilidad de cierta forma de, bueno, ahorita me voy a poder dedicar al 100% por varios años, pero sé que cuando termine voy a tener algo más. Claro. ¿Hoy crees que el papel de México en el extranjero en estos Juegos Olímpicos va a ser tan destacado como lo ha sido en Beijing o en otros Juegos Olímpicos donde tú has visto el éxito de sus competidores? Lo veo un poco difícil. También cada vez hay más medallas porque también cada vez hay más deportes. Pero entonces, digamos, es difícil comparar exactamente unos Juegos Olímpicos con otro nada más por la cantidad de medallas que se ganan, porque cada vez hay más disciplinas. Pero sinceramente sí no creo que vaya a haber
tan buenos resultados o mejores resultados que ha habido en otras ocasiones, pero al final algo que tienen siempre los deportistas mexicanos se me figuran mucho como Steve Prefontaine, el corredor de Estados Unidos, que él tiene dichos de que siempre lo lograba porque le decía que no iban a poder, que él no iba a poder hacerlo. Y así son la mayoría de los mexicanos. Tú lo ves con las de nado sincronizado, entre más trabas les han puesto, mejores resultados han tenido. Y eso es algo realmente admirable, porque estar entrenando y aparte luchando con que te digan que no vas a hacer las cosas, que no tienes presupuesto, que no puedes hacer esto, es súper difícil, pero al final lo terminan consiguiendo. Entonces siempre se terminan dando sorpresas muy buenas en los Juegos Olímpicos, como México como país. ¿Cuáles son los valores que tiene que tener un deportista de alto rendimiento para el éxito? Pues mira, son los mismos que en cualquier trabajo. Si quieres ser exitoso, sí tienes que tener mucha resiliencia, tienes que tener una dedicación impresionante, tienes que saber también decir que no, y tienes que saber qué es lo importante en ese momento, ¿no? Yo creo que eso es de lo más difícil. Como deportista, siempre también saber qué decirle a qué no, a qué sí, y nada más dedicarle a lo más importante. Vas a tener que sacrificar muchas cosas, pero por un bien mayor que te va a dejar mucho más al final en la vida. Totalmente. Además, esa resiliencia es parte de la cultura mexicana, ¿no? Creo que, como bien dices, los valores en cuanto al éxito se refiere, se comparten, se promueven y pues son parte del crecimiento también al interior. ¿Cómo has crecido al interior a raíz de los éxitos? Muchas veces se escucha allá afuera que te puedes marear o que alguien se siente más que el otro por haber tenido más premios, más reconocimientos. ¿Cómo juegas tú, Patrick, con el reconocimiento, con el éxito y con el trabajo hacia el interior, ¿no? Pues mira, a mí me pasó algo chistoso, que al principio, en el momento en que tenía los éxitos, no los valoraba. O sea, era como ganaba una medalla, bueno, que ya la gané, ahora lo siguiente, ya me ponía otra meta. Y no disfrutaba realmente lo que había logrado. Ahora es cuando de repente me siento y me doy cuenta de lo que hice y de lo difícil que fue y las horas de entrenamiento que le dediqué y toda la vida que le dediqué, y que sí digo, la verdad es que sí estuvo muy, muy difícil, muy, muy bueno. ¿Y cómo pude lograr eso? O sea, sí valoro mucho más todo lo que pude lograr, pero eso ya más ahora. En ese momento realmente ganaba una medalla y ya me ponía otra meta, y porque pues siempre lo que quería era ir mejorando yo mismo. Siempre tuve siempre competía yo contra mí mismo. No me enfocaba tanto en los demás competidores, sino más bien era en ser yo mejor y mejorar mis tiempos, mejorar mis marcas, porque sabía que si yo mejoraba automáticamente les iba a ir ganando a los demás. No, totalmente. Y creo que mejorarte a ti mismo es el viaje más maravilloso y es ese remo más importante de vida. Yo te imagino, porque cuando ves a los remeros en los grandes canales o lagos, pues siempre me imagino cuál es el reto de seguir adelante. Es como un deporte que tiene muy claro el objetivo, ¿no? Hay que seguir, hay que llegar a una meta. En el fútbol, pues bueno, hay que meter un gol. Todos tienen como la narrativa de ganar, pero ¿cuál es la diferencia en el remo cuando tú estás ahí remando? Pues mira, ese es un deporte que te da una paz impresionante. Siempre remas, como dices, en lagos, ríos, pero aparte en lugares increíbles que son como de cuento. Me tocó remar en lagos con castillos al lado, con o sea, lugares, por ejemplo, como Bled en Eslovenia, que siempre los ves en los fondos de pantallas de las televisiones, porque es un lugar que de verdad parece un cuento. Y es una sensación increíble de paz. Entonces, en la competencia también era un poco más o menos lo mismo. O sea, era entre sí el nervio y todo, pero a la vez podías disfrutar todo el entorno. Y yo creo que esa era la diferencia con el remo, con otros deportes, como el entorno, que no es en un lugar cerrado, que siempre es en un lugar diferente, con diferente agua, diferente aire, árboles. A veces era en medio de la ciudad, como en Río de Janeiro, a veces en medio de un bosque, a veces nos tocó hasta remar en un cráter también. Entonces sí es un deporte muy, muy bonito por esa parte. Y en los lugares de México más emblemáticos donde has remado, ¿cuáles son los que podamos compartir aquí? Pues bueno, el más emblemático, Cuemanco, que es la pista olímpica de 1968, que bueno, sí está ya medio echada a perder, la verdad. A veces el agua ya huele bastante más feo, o menos. pero digamos que es como muy emblemático. Pero
remar Cuemanco o los castillos que nos estabas describiendo y el cráter volcánico. ¿Qué prefiere la audiencia que nos escriba? Bueno, hay un castillo en Xochimilco, que eso casi nadie lo sabe. Yo no lo conozco. Y si ustedes buscan castillo en Xochimilco, una vez íbamos en canoa y muchas veces nos metíamos por los canales y encontramos de repente un castillo. Y sí te llama la atención porque es en una isla en medio de la nada y hasta eso está bonito. Ya también ya está descuidado, pero sí llama la atención de por qué hay un castillo ahí a la mitad. Pero bueno, en México, por ejemplo, también en Chetumal remar, súper bonito. En Valle de Bravo me encantaba remar súper temprano en Valle de Bravo con el frío, con todos los árboles. Pero te digo, ya tenemos Valle de Bravo sin lago prácticamente, estamos en sequía total. Ahorita sí ya no se puede remar ahí. ¿Crees que el cambio climático afectará a las carreras o algunos deportes como este? Sí, por ejemplo, en remo hay lugares donde ya no se puede remar. En Múnich, la pista olímpica de remo ya la hicieron más bien como reserva natural y ya no se puede remar. En otras pistas de remo también ya no se pueden usar lanchas a motor ya desde hace varios años y entonces ya nada más son lanchas eléctricas, o sea, cosa que veo muy bien, pero sí hay varias pistas donde ya no se puede competir oficialmente porque el nivel está muy bajo o por cuidar, digamos, el lugar. Entonces, sí es un deporte que necesitas el agua, necesitas los lagos y sí va cambiando. Aquí en México cada vez hay menos lugares para remar. También la presa de la Boca en Nuevo León era uno de los lugares donde más se podía hacer campamentos para entrenar con la selección y pues también de repente ya no tiene agua. Claro, totalmente. Yo creo que también la conservación del medio ambiente en este tipo de deportes es importante porque además es un deporte como todos, de disfrute, pero qué mejor que ir acompañado de un paisaje, del agua, de lo natural. O sea, es un deporte pues que realmente gusta mucho, ¿no? Yo creo que ¿cuántos mexicanos han ganado medallas? ¿Cuántos mexicanos hay en el remo? ¿Podríamos contarlos con las dos manos? Pues mira, ha crecido bastante, por suerte. Ciudad de México no ha crecido. Ahí digamos que ha bajado mucho. Yo me imagino también por tanto tráfico, que entonces ya menos gente llega hasta Xochimilco, ya se vuelve más complicado. Pero fuera ha crecido bastante. En Baja California es donde más remeros hay. En Nuevo León también, a pesar de que casi no hay agua, pero entrenan con lo que pueden. En Jalisco, hay también y en Guanajuato. Ya hay en muchos lados que antes no había. Mérida también hay remo. O sea, prácticamente en Chihuahua hubo un tiempo, muchos estados de la República hay, pero no ha crecido lo suficiente. O sea, digamos que tenés un deporte que el problema es que es caro. Un bote de remo, el individual te cuesta aproximadamente unos entre 200 y 300 mil pesos. Y eso es luego lo difícil, ¿no? También que si un club, un estado no puede comprar buenos botes, buenas remadoras, es difícil también que pueda crecer el deporte. Las regatas del remo, que son exactamente pues la competición en lo que consiste este deporte, imagino que pues se distingue entre lo que hace un bote y el otro. ¿Cómo es cuestión de velocidad, de técnica, de estrategia? ¿Cuál es la clave del éxito en el remo, Patrick? Es un mix de todo. O sea, es un deporte que necesitas mucha resistencia, también fuerza, pero también mucha técnica. En la remadora ahí uno puede ver su capacidad física, pero ya transportar esa capacidad física ya en el agua, en donde estás remando en un bote que mide 9 metros de largo, hablamos del individual, y que de ancho es de 40 centímetros, es como una aguja. Tienes que tener mucho equilibrio, mucha técnica, tienes que saber transportar esa fuerza, debe de haber una relación también de tu fuerza y tu condición física con tu peso. Entonces sí es un mix de todo para poder, como decimos nosotros, poder mover el bote, así decimos también literalmente. Así se va a llamar este episodio, a mover el bote. Porque no es algo fácil. Y si al final gana el que más velocidad tiene del punto A al punto B. Totalmente. Y además, pues compites a nivel internacional con otros remeros que seguramente tienen condiciones en sus países también óptimas, hasta de distancia, como lo que decías de llegar a Xochimilco a poder entrenar, ¿no? A lo mejor con mejores incentivos económicos para poder tener acceso a un remo. Entonces, esto dificulta que el deporte sea tan democrático como lo es en otros países. Sí, totalmente. Por ejemplo, en Holanda, en Alemania, en Suiza, en Francia,
prácticamente toda Europa, tú ves que todos los remeros llegan de su casa en bicicleta a la pista de remo, o hasta tienen cerca, hay muchos clubes de remo en diferentes lagos. En un mismo lago hay tal vez 30, 40 clubes de remo que vas al que más cerca te quede, llegas en bicicleta con una tranquilidad impresionante sin tener que pasar el estrés del tráfico, entrenas, te regresas a tu casa, te vas a la escuela. Entonces puedes entrenar mucho mejor. ¿Y cuál es la magia de México? Porque ser remero de México también debe tener una magia especial. Y no sé si se traduzca en qué nos puedes compartir. La altura. La altura es algo que al final también te beneficia. Estar entrenando a la altura a la que vivimos es mucho más complicado. Los países que viven a nivel del mar vienen a México a hacer campamentos de altura, porque después cuando regresas a nivel del mar, tu capacidad física mejora mucho y te sientes mucho mejor. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que sí hemos aprovechado y que sí tenemos que aprovechar. Y es por eso que también ha habido muchos maratonistas de caminata de 20, de 50 kilómetros que han sido tan buenos, ¿no? Porque tenemos esa ventaja sobre otros países. Totalmente, pues yo no lo sabía y creo que eso nos genera el poder crear una historia para todos los que nos escuchan y que pues yo creo que tenían dudas sobre un deporte como el remo. Sé que también hay una Federación Internacional del Remo que está regulado, que funciona así a nivel internacional, y supongo que en México pues tendremos que seguir creando generaciones de remeros, Patrick, y que tú eres uno de esos pues embajadores o líderes del remo en México, y no sé, ¿cuál es el futuro de estas generaciones? ¿Cómo te vas a involucrar? Pues mira, me había dejado de involucrar un rato, pero la verdad es que desde que nació Luciana, también dije, me tengo que volver a involucrar más en el mundo del remo, en el mundo del deporte, porque al final a mí lo que me inspiró a dedicarme al deporte, a echarle tantas ganas, fueron mis papás, que a mis papás yo los veía siempre corriendo carreras y que aunque no fueran los mejores, pero me inspiraba. Y eso mismo hizo que yo hiciera deporte. Entonces sí quiero que ahora más niños hagan deporte y me encantaría que fuera remo. Me encantaría yo inspirar a algunos niños a que remaran y se dedicaran a eso, porque de verdad que es un deporte tan bonito y que te da tanta paz, porque al final Xochimilco es un pulmón dentro de la Ciudad de México, un lugar mágico, súper bonito, con unos amaneceres preciosos que mucha gente no se imagina que los tiene Xochimilco. Y pueden buscar ahí unos videos míos en YouTube donde tengo los amaneceres de Xochimilco y de verdad que... Aquí ya los estamos viendo, Patrick. Es increíble. Entonces poder todas las mañanas dentro de la ciudad, con el tráfico y todo, llegar ahí, remar y disfrutar de un amanecer así, con esa paz y tranquilidad, no tiene precio. Yo estoy aquí con Patrick Loliger, que es un remero mexicano, un deportista que además pues se ha dedicado a tener una disciplina que consiste exactamente pues que en la propulsión de un barco, de una embarcación, representando México a nivel internacional. ¿Cuántas medallas ha ganado Patrick Loliger? Pues bueno, 8 medallas panamericanas, que eso es estar dentro de los 3 mejores de todo el continente. 3 medallas mundiales, tanto en ¿Beijing? En indoor. No, fue en Rusia. En Rusia. Dos en Rusia y otra en Estados Unidos. Y en Copas del Mundo también estuve varias veces dentro de los 10 primeros del mundo. En el 2002 en 5º lugar en la Copa del Mundo. Medallas centroamericanas 3. Y medallas internacionales en regatas internacionales, creo que cerca de entre 40 y 50 más o menos, yo creo. O sea, ¿cuántas medallas tienes? ¿100? Pues internacionales yo creo que... Total, internacionales, nacionales. No, ya con nacionales yo creo que sí más, tal vez... Sí, no sé. Hemos perdido de la cuenta de las medallas verdad, que sí. Patrick Loliger ha ganado. Señoras y señores, tenemos un gran deportista olímpico mexicano. Es un gran honor tenerte aquí porque, Patrick, la cultura y el deporte siempre lo he dicho y es parte de lo que vamos a agregar la ciencia, deporte y cultura, son para mí, lo más importante de la representación cultural de un país. Creo que encontrarte en el camino como colega, yo en la cultura, tú en el deporte, es una empatía extraordinaria. Creo que tenemos que seguir haciendo esta historia entre jóvenes, entre las nuevas generaciones, seguir promoviendo lo que hacemos con pasión. ¿Y qué le dirías a toda esa gente que te escucha hoy, Patrick? Pues que si tienen un sueño que de verdad sigan ese sueño, que luchen por él, porque muchas veces nos dicen que no vamos a poder. A mí me dijeron
en muchas ocasiones que no iba a poder hacer algo, que no iba a poder lograr llegar a Juegos Olímpicos, que no iba a poder ser el mejor del continente, de los mejores del mundo y que no iba a poder vivir del deporte. Y creo que también en cultura es algo que, en cultura, en arte, que muchas veces te dicen que no vas a poder vivir de eso, que no te dediques a eso, pero si es tu pasión, hazlo y vas a ser feliz. Y yo creo que ese es el consejo que les daría, porque falta mucho eso, que nos dediquemos a lo que nos apasiona. Totalmente de acuerdo, así que a todos los que nos escuchan, aquí tienen dos apasionados en el deporte, en la cultura, en el arte, y es un mensaje muy conciliador para la industria, para las industrias creativas. Me gustaría dejarlo, que la gente te pueda contactar. Hoy tuvimos la oportunidad de abrir puertas con un gran deportista olímpico, Patrick Lolleger. Gracias por estar en este podcast aquí en iHeartRadio México y sigamos haciendo historia por el país. Que así sea y de verdad que muchas gracias. Me dio mucho gusto platicar contigo. Igualmente, yo soy Bernardo Noval y nos vemos la próxima en el próximo episodio de Abriendo Puertas. Un abrazo.